¿Qué tal? Bienvenidos a esta exploración de una de las preguntas más grandes de la humanidad. Hoy vamos a desmenuzar las ideas sobre la creencia y el conocimiento, pero con un marco que de verdad nos ayude a navegar estas aguas filosóficas. Pensemos que esto es como una clase 01 para poner un poco de orden en el debate. Seguramente hemos oído esta pregunta 1 millón de veces. Casi siempre, la conversación se reduce a esto, ¿no? Se nos presenta como si tuviéramos que elegir entre una de dos casillas. Pero, a ver, ¿y si esta dicotomía en realidad es una simplificación? ¿Una que nos está impidiendo ver el panorama completo? Y es que, para encontrar un poco de claridad, lo que necesitamos es un mapa mejor, un marco de pensamiento que vaya más allá de una sola línea divisoria. La clave no está tanto en qué etiqueta elegir, sino en entender las dimensiones que hay detrás de cada postura. Ok, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. Primero, vamos a ver por qué la pregunta de siempre se queda corta. Luego, exploraremos dos ejes por separado, el de la creencia y el del conocimiento. Después los vamos a juntar para crear un mapa mucho más preciso. Y al final, vamos a retar la pregunta misma con otras ideas. Bueno, entremos en materia. El error fundamental, el problema de raíz, es que se intenta medir la postura de alguien en una sola escala, como una regla. Pero en realidad, estamos lidiando con dos preguntas totalmente independientes, y cada una necesita su propia respuesta. No es una línea, son dos ejes que se cruzan. Y aquí está lo realmente interesante. Fíjense cómo esto separa la fe de la certeza. Una cosa es lo que cada quien elige creer a un nivel súper personal y otra muy distinta es lo que se considera que es posible saber o demostrar universalmente. Son literalmente dos conversaciones diferentes. Perfecto. Pasemos a nuestro primer eje para ver cómo se arma todo esto. Esta es la pregunta más directa, la más personal. Básicamente responde a si hay una afirmación o una falta de afirmación sobre la existencia de una deidad. El teísmo, entonces, es una afirmación positiva. Es la postura que dice, sí, yo creo que existe una deidad. Y por lo general, esta creencia implica que esa deidad, de alguna forma, interactúa con el universo o con nosotros. Para que quede súper claro, vamos a usar una analogía. Pensemos en un juicio. El teísmo sería como el veredicto de culpable. ¿Por qué? Porque se necesita una convicción. Se está haciendo una afirmación activa de que algo es cierto. Ahora, el ateísmo, por otro lado, es la ausencia de esa creencia. Y ojo, aquí es crucial distinguir sus dos formas. El ateísmo fuerte es el que afirma activamente Dios no existe, mientras que el ateísmo débil simplemente dice no tengo una creencia en dioses porque no veo evidencia que me convenza. Volvamos a nuestra analogía del juicio, que aquí se pone buenísima para ver la diferencia. El ateísmo fuerte es como un veredicto de inocente. Es una afirmación rotunda de que el acusado no lo hizo. En cambio, el ateísmo débil es más como el veredicto de no culpable, que lo que significa es que la fiscalía no pudo probar su caso. Es una distinción sutil, sí, pero filosóficamente es gigante. Muy bien, ahora dejemos la creencia en pausa por un momento y pasemos a la segunda dimensión, que es igual de importante, la postura filosófica sobre lo que es o no es humanamente conocible. Aquí el gnosticismo, y es importante no confundirlo con la antigua religión, es una postura sobre qué podemos saber. Sostiene que sí, que es posible para los humanos llegar a un conocimiento certero sobre lo divino, ya sea para confirmarlo o para negarlo. El agnosticismo, por su parte, argumenta justamente lo contrario. Sostiene que la naturaleza de lo divino, si es que existe algo así, está más allá de la capacidad de nuestra mente para confirmarlo o negarlo con certeza. Es una declaración sobre los límites de nuestro propio conocimiento. Entonces, para ponerlo en otros términos, si la existencia de Dios fuera una hipótesis científica, la postura agnóstica diría, tenemos las herramientas para probarla o refutarla. La postura agnóstica, en cambio, diría, con la tecnología que tenemos, el experimento no puede dar un resultado definitivo. Los datos no son concluyentes. Bien, y ahora viene la parte más reveladora de todas. Cuando combinamos estos dos ejes, el de la creencia y el del conocimiento, lo que obtenemos es un mapa de 4 cuadrantes que describe las posturas de una forma muchísimo más precisa y con más matices. A ver, observemos esta tabla juntos. Un teísta agnóstico dice, creo en Dios y además sé que existe. Un teísta agnóstico diría algo como, creo en Dios, pero admito que es un acto de fe, no de conocimiento comprobable. Un ateo agnóstico, que es una postura muy común, dice, no creo en dioses y además pienso que es imposible saberlo con certeza. Y finalmente, un ateo agnóstico afirma, no creo en Dios y sé con certeza que no existe.
¿Se dan cuenta cómo esto es mucho más descriptivo y útil que un simple ateo o agnóstico? Pero esperen, que el mapa no termina ahí. Hay otras posturas filosóficas que no encajan tan fácil en esta cuadrícula de dos ejes. ¿Por qué? Porque abordan la naturaleza de lo divino de formas completamente distintas. Por ejemplo, el deísmo postula un creador como una especie de arquitecto cósmico que le dio cuerda al universo y luego se retiró, sin intervenir más. El panteísmo, por otro lado, va un paso más allá y fusiona a Dios con el universo mismo. O sea, no hay un creador separado, sino que la totalidad de la existencia es lo divino. Y con esto, llegamos a la idea más radical de todas. Después de todo este análisis, después de armar los ejes y las tablas, ¿qué pasaría si el problema no estuviera en las respuestas, sino en la propia pregunta sobre la existencia de Dios? Bueno, esta es la postura del gnosticismo. No se preocupa por la creencia o el conocimiento, sino por la semántica, por el significado de las palabras. Un gnóstico argumenta que todo el debate es inútil porque el término central Dios está tan mal definido y es tan inconsistente que la pregunta ¿existe Dios? Ni siquiera se puede formular de una manera lógica. Esta cita resume a la perfección la postura gnóstica, y su reclamo de claridad es increíblemente relevante hoy en día. Pensemos en la era de la desinformación, de los debates polarizados en redes sociales, donde las palabras se usan sin un significado compartido. La lección del gnosticismo es fundamental. Nos obliga a hacer una pausa y a preguntar, un momento, antes de pelearnos, ¿estamos de acuerdo en lo que significan nuestros términos? ¿Estamos hablando de lo mismo? Y con esto cerramos, no con una respuesta definitiva, sino con una última reflexión. Este marco nos da un lenguaje más preciso, claro, pero también nos invita a pensar, a nivel personal y también como sociedad, ¿qué tiene más peso? ¿Nuestras convicciones más profundas o nuestra humildad sobre los límites del conocimiento humano? La respuesta, por supuesto, queda para cada quien.